A ver, bueno, entonces supongo que no hemos visto nada de esto. Es que no sé si lo vimos y quedé de subirles la clase, o ni siquiera lo vimos, pero bueno, ustedes me dicen si ya lo vimos. Lo voy a tomar ahorita. Sería la clase 11 secuencialmente. Ya sabemos que los temas nuevos los vemos en la plataforma, en un documento, y ya los ejemplos los hacemos en videoconferencia. La clase que voy a dar hoy pues se queda ahí en la plataforma en la forma de documento. Ya está, ya lo subí, ahorita lo subí. Y pasaríamos a ver el modelado de sistemas hidráulicos. Los sistemas de fluidos pueden ser de dos tipos, hidráulicos o neumáticos, pero pues prácticamente lo único que cambia es el tipo de, pues como tal, de fluido, si es un líquido o es un gas. Entonces, de hecho, las mismas ecuaciones, prácticamente las mismas ecuaciones se aplican, y ahí ya ni siquiera se puede hablar de analogía, sino que es prácticamente lo mismo, nada más con la consideración de que puede ser un gas o un líquido. Vamos a ver ahora las analogías. Cuando vimos los sistemas mecánicos, bueno, los sistemas eléctricos, hicimos analogías de ellos con los sistemas mecánicos. Ahora que vamos a ver los sistemas hidráulicos, vamos a hacer analogías, pero ya no con los mecánicos, sino con los eléctricos, que son los últimos que acabamos de ver. Y la analogía es bastante directa. Los elementos capacitivos van a existir en los sistemas hidráulicos, los elementos resistivos también, y los elementos de inercia o inertancia también van a existir. Y, por ejemplo, los elementos capacitivos que vamos a encontrar sería la sección transversal de un tanque, la cual se relaciona con la capacidad de dicho tanque. Ya el otro parámetro sería la altura. Entonces, un parámetro sería el área de la sección, y el otro sería la altura a la que está el tanque con líquido. Los elementos resistivos, pues puede ser cualquier cosa que se oponga al flujo del líquido. Puede ser una válvula como tal, o puede ser una tubería con un diámetro muy pequeño. Se fijan, ahí aplica prácticamente igual que en los circuitos eléctricos. Cuando nosotros tenemos un cable que sería equiparable aquí a una tubería, por el cable circula la corriente, pero si nosotros cogemos un cable muy delgado, muy delgado, y la corriente es relativamente grande, pues el cable se va a calentar. Y la resistencia que va, aunque sea un cable, aunque sea un conductor eléctrico, va a presentar una resistencia al paso de la corriente, porque el diámetro del cable no es el suficiente para conducir esa cantidad de corriente. Pues acá es exactamente igual. Si nosotros tenemos una tubería muy delgada y el flujo es muy grande, pues igual va a presentarse una resistencia ahí al flujo. Y les digo, al igual también que en los sistemas mecánicos decíamos que el elemento resistivo o disipativo era el amortiguador, o que también podría ser la fricción con el aire, o podría ser cualquier tipo de fricción. Pues aquí también el elemento resistivo es cualquier cosa que se oponga al paso del flujo. Los elementos de inertancia se refieren a los parámetros que hacen que cambie el potencial, y que a su vez provoca un cambio en el flujo de la masa del líquido. Este potencial puede ser la presión, o sea, una diferencia de presiones, o una altura. Y al tener una cierta altura, un tanque de líquido pues tiene una cierta energía almacenada, y va a ser capaz de, si ponemos ahí una salida del tanque, pues de generar un flujo. Entonces, la diferencia de alturas, o sea, la altura con respecto a una referencia, se generaría un cambio, una diferencia de potencial que provoca un flujo de fluido o de líquido. Esto es pues igual que en los circuitos eléctricos, tenemos una diferencia potencial, pues esto va a provocar un flujo de corriente. En los sistemas hidráulicos, la capacitancia y la inertancia son los parámetros que van a significar el almacenamiento de energía. Como les digo, ya sea
por una diferencia de presiones, o por una cierta presión, por una cierta altura. Y la resistencia al flujo siempre va a implicar disipación de energía. Ahora ya entrando en los modelos de los sistemas hidráulicos, tenemos varias ecuaciones, que ya saben que también, al igual que los circuitos eléctricos y los sistemas mecánicos, pueden existir ecuaciones que ya nos definen el comportamiento estable de cada elemento, pero aquí lo vamos a definir en función del tiempo, o sea, a modo de derivadas. Todo esto lo podemos encontrar ya en fórmulas muy simples, pero aquí lo vamos a analizar igual que los circuitos y los sistemas mecánicos en su comportamiento transitorio antes de llegar a la estabilidad. Entonces, pues el flujo neto de entrada a un tanque, o sea, la diferencia de entrada y salida de flujo, va a ser igual al área multiplicado por el cambio de la altura con respecto al tiempo, donde pues, la capacitancia es igual al área entre la densidad por la gravedad y P, a ver, bueno, P sería la presión, sería igual a la altura por la densidad por la gravedad. Bueno, todas estas ecuaciones ya, con que ya las han visto, lo único que hacemos aquí es poner todos los parámetros en función de otros. Si fijan, aquí está el flujo en función del área y la altura, aquí está el flujo en función de la capacidad del tanque y la presión. Aquí está la resistencia en función del cambio de presiones. También se puede poner en función de otros parámetros y aquí está el flujo. Si se fijan, aquí podemos relacionar esto con la resistencia, con la ley de Ohm, donde la resistencia es igual a la diferencia potencial entre la corriente. Y aquí también sería la diferencia de presiones entre el flujo. Exactamente lo mismo. Y pues aquí tenemos ya otras ecuaciones que relacionan también el flujo con algunos otros parámetros, las presiones con algunos otros parámetros, etcétera. Y aquí ya otro término que no habíamos visto aquí antes, en las ecuaciones anteriores, que es la inertancia. Y finalmente también la presión o la inertancia en función de las presiones. Obviamente P1 sería de un tanque y P2 sería de otro tanque. Ahorita vamos a ver un diagrama para que identifiquen. Aquí están los parámetros. Aquí está la definición de cada parámetro que podemos encontrar aquí. A es el área de la sección transversal, como les decía. Q es el flujo de líquido. P es la presión. R es la resistencia hidráulica, cualquier tipo de resistencia hidráulica. C es la capacidad del tanque y es la inercia o inertancia hidráulica. V es la velocidad. L es la distancia entre los puntos de presión P1, P2. M es la masa del líquido. Rho es la densidad del líquido. P es el tiempo. Este también está dado por el producto de R por C, la resistencia por la capacidad del tanque. Aquí tenemos un ejemplo. Es un ejemplo de un tanque. Bueno, ya se los puse aquí el ejemplo para que lo tengan. Y ya ahorita vamos a hacer un ejemplo con dos tanques, que es lo que les decía al inicio de la clase. Pensé que ya lo habíamos visto. Pero bueno, este es el ejemplo típico. Tenemos un tanque con un flujo de entrada, un flujo de salida, una cierta altura. Y obviamente al obtener el modelo de este tanque, podemos saber la variación de la altura con respecto al tiempo con los parámetros que se den aquí. O la variación del flujo de salida, por ejemplo, etcétera. Entonces, para poder obtener el modelo, primero lo que vamos a hacer casi siempre es poner todo en función de los flujos, flujo de entrada y flujo de salida. La suma de todo. Si aquí tuviéramos otro flujo de salida por este lado, pues tendríamos Q1 menos Q2 menos Q3. O si aquí tuviéramos otro flujo de entrada, pues también sería Q1 más Q2 menos Q3 y este sería pues Q4. Y así todos los que tengamos, todos los flujos que tengamos, no se guíen porque aquí tenemos solo dos. Esto es porque solo hay dos aquí. Al final de cuentas es la suma de todos los flujos de entrada y salida. Y esto sería igual a la capacidad multiplicado por el cambio de presiones. El cambio de presión en este caso solamente tenemos un tanque.
Entonces el cambio de la presión con respecto al tiempo en este tanque. Y después de plantear esto, ya los flujos de entrada y salida, lo podemos plantear con respecto a varias cosas. Aquí lo planteo yo con respecto a la capacidad y la presión. Ahora aquí tenemos también que la resistencia, que solo está representada aquí por esta válvula, sería la diferencia de presiones dividido entre el flujo de salida. ¿Diferencia de presiones de qué? Pues del tanque y de lo que hay acá. En este caso no hay otro tanque. Entonces, la presión 2, esta que está aquí, que sería la que correspondería a donde va a ir a dar el flujo 2, pues es la presión atmosférica, porque no tenemos ahí ningún tanque, ningún contenedor. Entonces la tomamos como nula. Y entonces quedaría así la ecuación, sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1. Lo único que hicimos es sustituir Q2, y pues ya tenemos esta ecuación. Y nos queda la ecuación en función de el flujo y la capacidad y la presión. Si nosotros lo ponemos en el modo que nosotros estamos acostumbrados en los sistemas mecánicos y eléctricos, pues nos quedaría así, donde está la constante RC, el cambio de la presión en el tanque 1 con respecto al tiempo, más la presión en el tanque 1. Esto es igual, obviamente sería en un tiempo determinado, esto es igual al flujo de entrada por la resistencia que ofrezca la válvula. Y si nosotros quisiéramos, porque a veces es mejor o nos dicen más del sistema, encontrar el modelo en función de la altura, pues podemos hacerlo. Nada más sustituimos la presión por los parámetros de altura, que nos involucra también la densidad y la gravedad. Entonces la presión es igual a la altura por la densidad por la gravedad. Lo sustituimos tanto aquí como aquí. Y lo voy a hacer que sea más grande. Sustituimos entonces la presión por esto, tanto aquí como aquí. Y pues nos quedaría aquí la derivada de H por ρ por G. Obviamente ρ y G son constantes, entonces se quedarían como tal y quedarían multiplicadas por C y nos quedaría aquí la derivada de H, que es lo que tenemos acá. Y si tuvimos aquí, pues nos quedaría tal cual H por ρ por G. Aquí estamos dividiendo todo entre R, por eso nos queda Q1 sin la R. Nos queda la altura por la densidad por la gravedad entre R, que es esto de aquí, ya sustituido. Y acá, pues nos queda sin la R también, porque dividimos todo entre R. Y nos queda nada más C por ρ por G, que es lo que es constante, que sale de la derivada. Y nos queda la derivada aquí de la altura con respecto al tiempo. Entonces, bueno, podemos finalmente hacer aquí un cambio y cambiar la capacidad por el área también. Y tendríamos la ecuación de esta manera. Sería el área por la derivada de la altura, multiplicado por la densidad por la gravedad entre la resistencia hidráulica, multiplicado por la altura, es igual a 1, que es el flujo de entrada. Esta es una ecuación de primer orden, de primer grado, ecuación diferencial de primer grado, no homogénea, pero bueno, al ser de primer grado se resuelve muy fácil. Y este sería el circuito eléctrico análogo a este sistema que tenemos aquí. Tenemos la capacidad del tanque, la resistencia del flujo, la resistencia al flujo y la diferencia de potencial, que puede ser la presión o la altura. Y bueno, esto si lo modelamos, pues obtenemos rápidamente su modelo. Q sobre C es el voltaje del capacitor, R por DQ entre DT es el voltaje de la resistencia y el voltaje de alimentación sería V. Si nosotros hacemos la analogía de esto que obtuvimos con lo que obtuvimos acá arriba del tanque, pues vemos que la resistencia sería análoga al área.
el inverso de la capacidad del tanque sería igual a la densidad por la gravedad entre la resistencia. Perdón, la resistencia eléctrica la resistencia eléctrica sería análoga al área de la sección del tanque. El inverso de la capacitancia en el circuito sería igual al inverso de la resistencia multiplicado por ρ por G, por la densidad por la gravedad. Obviamente el flujo sería análogo a la altura, y el flujo de entrada sería lo que provocaría prácticamente todo, o sería lo que aportaría energía al sistema, como acá es el voltaje de alimentación. Aquí sería el flujo de entrada. Y pues ya así comprobamos que los dos sistemas son análogos y que un circuito eléctrico tiene un sistema análogo en un sistema hidráulico. Y pues encontramos aquí las analogías rápidamente. Igual si esto lo ponemos en función de otros parámetros como el flujo y la capacidad, pues también sería otra analogía, o esta que está aquí. También sería lo mismo, que sería esto de acá. Nada más que tendríamos que obviamente pasar esto para acá y esto quedaría aparte, y pues tendríamos prácticamente esto, nada más que en función de la capacidad, la densidad y la gravedad. Bueno, hasta aquí esto, se los dejo ahí en la plataforma para que lo chequen con calma y para que lo tengan como referencia, incluso ahorita para el ejemplo que vamos a hacer. Voy a hacer pues un ejemplo con 2 tanques, este sí lo voy a hacer aquí en el pizarrón para hacerlo paso a paso y que pueda quedar esto más claro. Bueno, espero que no se acabe pronto aquí la reunión, que creo que ya vamos a acabar, pero bueno, a ver hasta dónde llegamos. Tendría aquí representamos una válvula, y aquí sería el flujo de entrada. Aquí estaría el primer tanque. Tendríamos el segundo tanque. Bueno, esa sería la altura del tanque 1 y la altura del tanque 2. Solo estoy poniendo alturas así por ponerlas, pero lo que importa es identificar los parámetros. Esa sería la altura 1 del tanque 1. Esa sería la altura del tanque 2. Luego también tendríamos que este tiene una capacidad 1, este tiene una capacidad 2. Aquí habría un flujo 1 y igual por poner
Ese sería el flujo de salida. Q2. Bueno, el flujo de entrada lo llamamos Q. Y esta válvula tendría una resistencia R1 y esta otra R2. Eso se puede tomar como que no simplemente es la válvula, sino el diámetro de la tubería, etcétera. Entonces, esta es la resistencia que se pone al flujo 1 y esta es la resistencia que se pone al flujo 2. Se fijan, acá no puse ningún valor de resistencia, quiere decir que aquí no hay ninguna oposición, lo vamos a tomar simplemente como que aquí entra un cierto flujo, un flujo de entrada al sistema mediante el tanque 1 y vamos a comenzar con el modelado. Entonces, ¿qué podemos poner aquí? Bueno, vamos a poner esto en función de la capacidad, que sería la capacidad del tanque 1 multiplicado por el cambio de altura con respecto al tiempo. Esto es igual a el flujo de entrada, que es Q, menos el flujo de salida, que es Q1. Y también sabemos que Q1 lo podemos poner en función de las alturas de los dos tanques, que sería la diferencia de las dos alturas, o lo que equivaldría a la diferencia de potencial en los circuitos eléctricos, que sería la diferencia de las dos alturas entre la resistencia que se pone al flujo 1, estamos hablando del flujo 1, entonces la resistencia que se pone al flujo 1 es R1, y serían las dos, la diferencia de las dos alturas, que es lo que generaría el flujo. Bueno, hasta ahí está. Podemos sustituir Q1 y entonces nos quedaría C1 de H1 sobre T es igual a Q menos H1 menos H2 entre R1. Y esto lo podemos todavía poner en una forma distinta, que sería C1. Voy a poner aquí C1 H punto y quedaría más, este es H1, más H1 entre R1. Esto es igual a, o bueno, incluso aquí podríamos poner más, bueno, sería menos, esto menos por menos da más, lo pasamos para acá, quedaría con menos, sería menos H2 entre R1, y eso es igual a Q. Esa sería nuestra ecuación 1, que define el comportamiento del sistema hidráulico. Y ahora vamos para el tanque 2, este sería para el tanque 1. Entonces aquí para el tanque 2, tendríamos, esto siempre va a ser lo que vamos a hacer, es como una receta. Entonces sería otra vez la capacidad del tanque 2, dado por la derivada o el cambio de la altura con respecto al tiempo. Y esto sería igual a el flujo de entrada, que es 1, menos el flujo de salida, que es 2. Les digo, si aquí tuviéramos otro flujo de entrada, pues sería
Q1 más, si este es Q2, por ejemplo, sería Q1 más Q2 y luego menos Q3, que es el de salida. Pero bueno, solo tenemos un flujo de entrada que es Q1 y un flujo de salida que es Q2 en este caso. Y ahora tenemos que, también podemos poner Q2, podemos definir Q2, y esto es igual a, sería H2, igual que lo como hicimos acá, la diferencia de alturas, la altura del tanque 2, menos la altura a donde va. No tenemos absolutamente nada acá, simplemente está saliendo el líquido, solo hay un flujo de salida ahí, entonces sería 0, y tendríamos aquí entre la resistencia al flujo 2, que es R2. Entonces solo quedaría H2 entre R2. Y si esto lo sustituimos, esta en la de acá arriba, nos quedaría C2H punto, quedaría aquí menos H2, C2H2 punto, quedaría acá más H2 entre R2, luego tenemos igual a Q1. Y nosotros ya tenemos acá Q1 también. Entonces esto podemos todavía sustituirlo. Nos quedaría C2H2 punto más H2 entre R2 y Q1 es igual a quedaría menos, acá quedaría más H2 entre R1 y finalmente quedaría 1 H1 entre R1, H1 entre R1 y eso es igual a 0. Esto lo podemos simplificar, sería C2H2 punto más 1 entre R2 más 1 entre R1 por H2 menos H1 entre R1, esto es igual a 0. Esta sería la ecuación 2. Estas dos ecuaciones nos definen el comportamiento del sistema. Bueno, ya se va a acabar ahorita la reunión. Tome captura o algo para que podamos continuar en cuanto se termine. Gracias.
Bueno, estoy esperando que se unieran todos, ya conforme vayan llegando los voy agregando. Vamos a continuar. Voy a poner aquí las ecuaciones que tenía. Era C1, H1 punto, más H1 sobre R1 menos H2 sobre R1, perdón. Y esto era igual a Q. Es la ecuación 1 y la ecuación 2 era C2, H2 punto, más igual 1 entre R2 más 1 entre R1 multiplicado por la altura 2. Esto menos la altura 1 entre la resistencia 1. Esto es igual a 0. Es la ecuación 2. Entonces tenemos que el sistema, entonces esto define el comportamiento del sistema. Son las ecuaciones que definen el comportamiento del sistema. Entonces, si resolvemos estas ecuaciones, pues vamos a poder saber cuál es la altura del tanque, de los dos tanques incluso, en cualquier instante de tiempo, dados los parámetros de las constantes, la capacidad del tanque 1, la capacidad del tanque 2, los valores de las resistencias hidráulicas, el flujo de entrada, y pues ya, sería lo único que necesitamos. Todo lo demás lo obtendríamos al resolver el sistema. Entonces son dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Una es no homogénea y la otra es homogénea. Y hay dos incógnitas, dos variables, H1 y H2. Pero nosotros podemos, si se nos facilita más, pues trabajar con esta como una ecuación de segundo orden, una única ecuación de segundo orden. Y para eso podríamos hacer, por ejemplo, despejar H1 de aquí. Vamos a despejar H1 de aquí. Sería H1 igual a R1, C2, H2 punto, más, sería R1. Bueno, lo voy a R1 R2 más R1 entre R1, que nos daría 1. R1 entre R2 por H2 quedaría acá más H2. Luego, pues ya, sería todo. H1 igual a C2, H2 punto por R1 más R1 entre R2 por H2 más 1 por H2 y ya. Eso es lo que nos queda. Esto ya nada más hay que sustituirlo acá. Espero que no se me haya pasado nada. Me parece que no. Entonces sustituimos, esa sería la ecuación 3, que nada más es despejar la 2. Ahora sustituimos la 3 en la 1 y nos quedaría
C1 por la derivada de H1, y pues la derivada de H1 sería la derivada de esto. Entonces nos quedaría R1, C2, H2, dos puntos, más, y sería R1, R2 por H2 punto más H2 punto. Vamos aquí apenas y luego nos quedaría más uno entre, perdón, vamos acá, nos seguiría esto, sería más H1 entre R1 y H1 es esto, entonces nos quedaría más C2, H2 punto, y nos quedaría todo entre R1, entonces aquí R1 se va, nos quedaría acá más esto, entre R1, pues nos quedaría nada más H2 entre R2, y finalmente nos quedaría H2 entre R1 más H2 entre R1. Y luego tenemos ya quedaría aquí menos H2 entre R1. Y eso es igual a U. Esto vamos a reducirlo lo más que podamos. Vamos a multiplicar todo por R2 primero. Bueno, por R1 y R2. Déjenme checar si está todo bien. No, porque tengo un error. Estamos derivando esto. Esto sí está bien. C1, R1, C2 por H2, dos puntos, más todo está multiplicado por C1, entonces sería C1, R1 entre R2 por H2 punto, más, acá también está mal, sería C1 por H2 punto, más
ya, esto ya estaría aquí. Pues si sería sustituir acá, quedaría R1, R1 se elimina con ese R1, quedaría C2 por H2 punto, luego más, el R1 quedaría 1 entre R2 por H2 y pues creo que sí está bien. Puedo multiplicar todo por R2 y nos quedaría aquí R1, C1, R2, C2, H2, dos puntos, acá quedaría C1, R1 por, estamos multiplicando por R2, pues quedaría C1, R1, H2 punto, quedaría más C1, R2, H2 punto, más C2, R2, H2 punto, más H2, más R2 entre R1, R2 entre R1 por H2. Bueno, de hecho estos aquí se eliminan, ¿verdad? Entonces no tenemos ya esto aquí. Y esto sería igual a Q. Entonces esto está bien. Bueno, así tal y como está, sería 1, C1, R2, C2, dos puntos, más, y sería aquí C1, R1, más C1, R2, más C2, R2, por U2 punto, por H2, perdón,
Ah, H2 es igual a, esta sería la ecuación del modelo. Y si le quisiéramos poner en función de todo de Q, nada más tendríamos que recordar que H2 es igual a Q2 por R2, o de otra manera, pues teníamos que Q2 es igual a H2 entre R2. Esa ya la teníamos anteriormente definida. Les voy a sustituir H2 por Q2R2 y Q2 punto es igual a la derivada de esto, sería igual a 1 entre R2, H2 punto, y Q2, dos puntos sería igual a 1 entre R2, Q2, o bueno, para hacer la sustitución más fácil sería más bien ponerlo en función de lo que sería H2 punto igual a R2, Q2 punto H2 punto igual a Q2, Q2 punto. Alguien que lo haya estado haciendo junto conmigo para que me comente si llevó lo mismo. Oiga, profe, yo me perdí un poco de dónde salieron las doble derivadas. Bueno, H2, doble derivada. A ver, ¿te refieres a esta de aquí? Ándele, H2, dos puntos. Ah, ok, ahorita lo hacemos. Sí, está bien, nomás, porque ahí me perdí un poquillo. Ok, listo, muy bien. Mm, bueno, voy a hacer aquí. Es que, bueno, por eso me estuve tardando porque, pues sí, hacerlo mentalmente de repente. Y luego en el pizarrón que es, pues, muy grande, es diferente que estarlo haciendo en el cuaderno. En el cuaderno, pues, tiene todo más cerca, pues, la ecuación más pequeña y todo, y es más fácil visualizar todo. Aquí es fácil perderse, pero bueno, mira, esta fue la ecuación 1 que define el comportamiento del sistema, esta fue la ecuación 2. La 3 la obtuve despejando H1 de la 2, y esto fue para poder poner el sistema en función de una sola ecuación. Aquí tenemos dos de primer grado con dos incógnitas, una es no homogénea y la otra es homogénea, pero pues tendríamos un sistema de ecuaciones
un sistema de dos ecuaciones, perdón, diferenciales. Entonces, el punto era poder tener una sola ecuación. Obviamente el orden se duplica, pero ya tendríamos una sola ecuación. La resolvemos mediante cualquier método. Podemos usar el método de reducción de orden, no sé, usar la ecuación característica y obtener los parámetros y nada más tomar en cuenta que esta es no homogénea, obtener la solución particular, la solución general, y con eso ya obtener la solución. Aquí despejamos H1 de esta, entonces pasamos H1 entre R1 para acá, nos queda H1 entre R1 de este lado y pasamos R1 multiplicando todo. Entonces nos queda R1C2 por H2 punto, que está aquí, más, esto lo volví a separar, sería R1 entre R2 por H2, que es esto que está aquí, y R1 entre R1 por H2, pues nos da nada más H2. ¿Hasta aquí sí vamos bien? Sí, profe, sí, todo eso sí está bien. Bueno, sí muy lo bien, muy entendí, bien. nomás esa parte Aquí, del ok, Andel, esa. muy bien. Entonces, ya que tenemos H1, pues nada más la sustituimos como quise, en la ecuación 1. Ya tenemos H1 despejado, pues lo sustituimos acá. Entonces, en lugar de H1, pues vamos a poner esto de aquí. Pero aquí dice derivada de H1. Entonces, hay que derivar esto. O en otras palabras, esto equivaldría a poner D, dt, D, pues aquí sería todo, pues, voy a poner aquí, sería toda la ecuación 3. Entonces, habría que derivar con respecto al tiempo toda la ecuación 3, porque aquí es C1 por H1 punto. Entonces, si derivamos todo esto, nos va a quedar C1 por H1 punto, y H1 punto es R1 por R2 por H2 punto. ¿Estamos de acuerdo? H2 dos puntos, perdón. Estamos derivando todo con respecto al tiempo. Nos quedaría entonces C1 por R1 por C2, que es lo que tenemos aquí, por la derivada de H2 con respecto al tiempo. Estamos derivando toda esta ecuación. Entonces, derivamos H2 punto, pues nos queda H2 dos puntos. Y luego vamos con esto. Sería también la derivada de esto multiplicado por C1, pues nos quedaría C1 por R1 entre R2, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por la derivada de H2, que es H2 punto. Y luego tenemos aquí también H2, sería también la derivada de esto, estamos derivando H1, recordemos. Entonces sería C1 por la derivada de H2, que es H2 punto. Sería esto de aquí, y ya vamos hasta ahí. Y ahora iríamos con esta, sustituimos H1 aquí, entonces sería R1C2 H2 punto entre R1. Entonces nos queda, nos elimina R1, acá, el de arriba con el de abajo, este de arriba, con este de abajo, a sustituir H1, y nos queda nada más C2 por H2 punto. Y ahora vamos con el que sigue. Sería R1 entre R2 por H2, esto va en lugar de, pues sería R1 entre R1, pues se elimina, nada más quedaría 1 entre R2 por H2. Y sería 1 entre R2 por H2, que sería este de aquí. Y ahora vamos finalmente con este. Lo sustituimos también aquí, pues nos quedaría nada más H2 entre R1. Y estamos aquí, H2 entre R1. Y finalmente, pues ya nos queda, ya sustituimos H1 aquí, nos queda esto, entonces sería menos H2 entre R1, menos H2 entre R1, ya tenemos todo. Y esto sería igual a U. Eliminamos H2 entre R1, que pues, tiene el signo contrario, y nos queda nada más esto de acá. Lo multipliqué todo por R2, entonces nos quedaría aquí C1 R1, o R1 C1, por R2, que es lo que estoy multiplicando, por C2. R1 C1, R2 que multipliqué por C2, por H2 dos puntos.
más, y esto multiplicado por R2, me queda C1 R1 por H2 punto. Esto multiplicado por R2 me queda C1 R2 por H2 punto. Aquí queda C2 R2 H2 punto. Este se elimina el R2 que multipliqué con este R2, me queda nada más H2 solo. Y esto ya se había eliminado, entonces nos queda igual a Q. Aquí ya nada más agrupo, esto queda igual que acá. Y aquí pues agrupo C1R1 más C1R2 más C2R2 multiplicado por H2 punto, que los tres lo tienen. Y finalmente más H2, y esto es igual a Q. Esa sería la ecuación del modelo. Es una ecuación no homogénea de segundo orden. Y tenemos dos incógnitas ahí. Perdón, una incógnita, eso es de lo que se trataba. Solo tener una incógnita que es H2. Todo lo demás son constantes. Y el flujo también sería conocido, el flujo de entrada. Entonces sería pues la única incógnita H2. ¿Sí se entendió ahora sí? Sí, pero ya me quedó claro. Me había perdido en la de que se derivaba H1, entonces ya sabiendo que se Sí, es deriva que H1, eh, y luego ya también con decía eso. por qué, o sea, H2, por qué se Ajá, derivaba H2 si estamos hablando de H1. Entonces ya con ajá, ahorita que dice que cuando, o sea, se deriva con respecto al tiempo, y como H2 sí, también depende del tiempo, entonces por eso sí toma dos sí, ajá. derivadas. Ok. Sí, sí, nada más estoy sustituyendo H1 aquí, pero como aquí la derivada, a lo mejor lo que debía haber hecho aquí primero es derivar H1. H1 punto sería igual a sería R1, R2, H2, dos puntos, más R1 de R2, H2 puntos, más H2 puntos. Y ahora sí, esto lo sustituyo acá, ya se ve más claramente cómo queda C1, R1, C2 por H2, dos puntos. Acá termina el R1 perdón, me quedaría, sí, el R1 de aquí se elimina con el R1 de abajo, nos queda más, nada más 1 entre R2 por H2 punto. Esta parte. Perdón, es que estamos multiplicando por C1. Entonces que sería C1 R1 entre R2 y está dividido entre R1 aquí. Entonces se elimina el R1 y queda nada más C2, C1, perdón, entre C1 por, nos dice C1 entre R2. Y, a ver, entonces aquí está, de veras, aquí sí está bien este. Voy a checarlo. Sí, sí está bien, estamos estudiando aquí. Sería nada más C1 por esto de aquí. Entonces sería C1 R1 entre R2, aquí está, por H2 punto, y luego esto de aquí, pues sería C1 H2 punto, y hasta acá. Y H1 se sustituye directamente, nada más se divide entre R1, pues quedaría C2 H2 punto. Aquí quedaría 1 entre R2 por H2, y acá H2 entre R1, que sería esto de acá. Ya queda nada más H2 entre R1, que es este de acá, y se elimina. Si a lo mejor me faltó hacer primero la derivada de H1 punto, la derivada de H1 para ya sustituir directamente aquí. Que quedara más claro, que nada más multiplicamos esto por C1 y tenemos esto de aquí. Y luego lo dividimos entre R1 y ya lo sustituimos aquí. Esto lo dividimos entre R1 y lo sustituimos aquí. Y menos H2 entre R1, ya es lo que tenemos en esta parte. Bueno, ya como quieran ustedes, como se les haga más fácil, resolverlo. Ya vieron que es como una receta de cocina, es nada más plantear todo en función de la capacidad del tanque y los flujos. Luego obtener los flujos que son desconocidos, ponerlos en función de las alturas, por ejemplo, o de las presiones, si nos dan las presiones. Y ya una vez que tenemos la capacidad en función del flujo y el flujo en función de la altura o presiones, sustituimos y llegamos a las ecuaciones. Así es como llegamos a la 1 y a la 2.
Una vez que tenemos las dos, pues sería resolver este sistema de ecuaciones, que es de primer orden, es muy sencillo, o tratar de sustituir una variable en alguna de una ecuación en la otra ecuación para que se nos elimine esta variable. Aquí se fijan, si despejamos H1 y la sustituimos acá, pues ya tenemos todo en función de H2, que es lo que logramos en esta parte de aquí. Y aquí, todos tenemos todo en función de H2, no aparece para nada H1 ni sus derivadas. Entonces ya esta ecuación de segundo orden la podemos resolver muy fácilmente por el método que quieran y llegar a una H2 de T. Y esto nos definiría en un tiempo determinado cuál es la altura del tanque 2. Y ya para obtener la altura del tanque 1, pues sería nada más hacer la sustitución, por ejemplo, en esta ecuación, y ya tendríamos todo en función de H1, y ya con eso tendríamos la variación de H1 en función del tiempo, que tendríamos las dos. Si solo se pide una, la altura 2, pues la variación de la altura 2, pues ya ahí habríamos terminado. ¿Dudas? Profe, ahí, al igual también la podemos sustituir, ya tenemos H1 despejada, ya nomás meterla y, bueno, derivarla, Aquí en esta. tenerla, no, la otra, la de la que no está derivada, H1. Ok, sí, sí, Ya sí, nomás, pues sí. ya que nos dio las ecuaciones, ya nomás derivamos H2 y ya también, bueno. Exactamente, tendríamos ya H2 directamente y nada más derivamos la que nos quede aquí en función del tiempo, y ya tendríamos H2 punto y ya obtenemos la solución muy rápido. Puede ser incluso de variables separables y pues sale rápido la solución. Sí, sí, tiene razón, pues ya tenemos aquí H1 despejada, nada más tuvimos H2 y su derivada, y ya con eso tendríamos H1. Ya para no tener que lidiar con otra, porque si derivamos si estuvimos aquí, pues tendríamos otra vez, a lo mejor se nos haría no se nos haría de segundo orden, pero pues sí sería mejor sustituir ya directamente aquí, es más claro. Y hasta tenemos, como dice tu compañero, H1 igual a, nada más sustituimos acá H2 y ya lo que nos dé va a ser automáticamente H1. Ya no habría que resolver. De hecho, esto ya no se resuelve por variables separables ni nada. Nada más sustituye H2 como tal, H2 aquí, y la derivada de H2 en esta parte. Ya nos va a quedar aquí una función de H1 con respecto o en función del tiempo. Y ya, aquí no va a ser nada, falta de resolver absolutamente nada. Nada más sustituimos H2 como dice su compañero, la H2 y la H2. Se acaba el problema. Entonces, pues yo creo que sí sería mucho más fácil resolver así, resolver esta ecuación de segundo orden, que pues se reduce a una simple cuadrática y obtener, bueno, y también contemplar la solución particular y luego ya sustituir aquí. Todos los problemas que podemos hacer, pues van a ser variaciones de estos. Podemos tener 3 tanques, 4 tanques, 5 tanques, pero la lógica va a ser exactamente la misma. Definir la capacidad en función de los flujos de entrada y salida, y luego definir los flujos desconocidos en función de las alturas o presiones, lo que se conozca, y con eso llegar a las ecuaciones de cada tanque. Obviamente, si son 3 tanques, pues tendremos 3 ecuaciones, son 4 tanques, 4 ecuaciones, etcétera. Entonces no tiene sentido resolver de n tanques porque pues no le aporta nada, como siempre les he dicho en los otros temas, no aporta nada al tema, nada más complica las cosas, lo hace más laborioso, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, con que lo sepan hacer para un par de tanques, a lo mejor eso sí era lo que hacía falta, no resolver solo para uno, sino para dos, donde ya tenemos un flujo de entrada y un flujo de salida y 2 alturas, y no es la presión 2 no es la presión atmosférica y la altura 2 no es cero. Entonces, ya con esto ya podemos extrapolarlo a n tanques, y pues nada más variaría en que sería más laborioso, más tardado, pero más tedioso, pero
pues no sería nada distinto a lo que hicimos hasta aquí. Ahorita les voy a dejar una tarea donde tenemos nada más el flujo, en lugar de entrar al tanque 1, entraría al tanque 2. A ver si alcanzo a poner aquí rápido. Sería así. Aquí. Tenemos aquí un tanque, aquí el otro tanque. Tendríamos otro tanque. Y aquí el flujo de salida. Este sería el tanque 1 con su altura. El tanque 2. Sería la válvula 1, la válvula 2. Aquí hay una cierta resistencia. También. Ya, bueno, esto se los voy a subir ahí a la plataforma, pero si se fijan aquí, la única diferencia es que en el tanque 1 tenemos solamente un flujo. 1. Bueno, de hecho, como este se está llenando, el flujo Q1 iría para acá, iría hacia la izquierda. Y acá tendríamos un flujo de salida aquí, un flujo de entrada, dos flujos de salida, Q1 para acá, Q2 para acá, y el flujo de entrada aquí. Ahorita lo voy a subir a la plataforma y lo hacen por favor de tarea y sería todo. Nos vemos mañana. Bueno, antes de que condiciones iniciales no se nos da este problema o algo. Eso es cierto, para resolverlas. Si quieres ahorita que se acabe, vuelvo a comenzar ya nada más para comentarles eso, porque ya se va a acabar en cualquier instante. Y ya terminamos la clase que queda menos. Listo. ¿Ya está aquí quien había preguntado? Sí, profe. Muy bien. Ya para terminar la clase, pues sí podemos tener ahí condiciones iniciales. Ahorita no las hemos dado porque no se resolvió el sistema. Se llegó nada más a las ecuaciones. Pero, ¿qué puede ser ahí de condiciones iniciales? Por ejemplo, las alturas. La altura 1 puede tener una altura inicial, a partir de ahí variar. Entonces, una H1 de 0 puede ser, por ejemplo, no sé, 10 centímetros, 1 metro, etcétera. H2 de 0 también puede ser una cierta altura inicial. Si hablamos de los flujos, también el flujo puede ser un flujo inicial que se ve incrementado por el flujo de entrada, etcétera, los demás parámetros. Entonces, dependiendo de en qué parámetro resolvamos o planteemos el sistema, vamos a tener estas condiciones iniciales, ya sea de flujo inicial o de altura inicial, etcétera. También puede ser presiones iniciales. Y pues nada más. Sí tendríamos que se les tendría que dar las condiciones iniciales aparte de los valores de los parámetros. Por ejemplo, la resistencia está dada, perdón, es que aquí hay dos alumnos que están por entrar. Por ejemplo, la altura está en metros, ya lo sabemos, es obvio. La resistencia está en segundos sobre metro cuadrado. La capacidad del tanque está en metros cuadrados. Entonces, si se fijan, el producto RC nos da segundos sobre metro cuadrado por metro cuadrado. Digamos que la resistencia es segundos sobre metro cuadrado, la capacidad está en metro cuadrado. Si multiplicamos R por C nos va a quedar en segundos, que es exactamente lo mismo que teníamos en los circuitos eléctricos. La constante RC era una constante de tiempo. Entonces ahí también podemos ver la analogía.
El flujo está en metros cúbicos sobre segundo y pues ya de ahí podemos obtener las demás variables, los demás parámetros. Entonces, si quieren anotar eso o bueno, supongo que ya lo han visto en alguna otra clase, pero bueno. La resistencia está en segundos sobre metro cuadrado, la altura está en metros, la capacidad está en metros cuadrados, el flujo está en metros cúbicos sobre segundo, y pues sí, ya de ahí pueden obtener ustedes las demás unidades de cualquier otro parámetro. Pues sería ahora sí todo. Ya no queda más. Les voy a dejar ahí la tarea del sistema hidráulico, donde hay un flujo que entra, pero al tanque 2. Quedamos que entonces al tanque 2 va a entrar un flujo y van a salir dos. Uno hacia el tanque 1 y otro hacia el exterior del sistema. Y pues nada más llegan a las ecuaciones, por favor. Y listo. Ahora sí, nos vemos. Muy bien. Vale, profe, nos vemos. Gracias. A ustedes, pues cuídense todos también. Y nos vemos mañana.